Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Hablemos Libertad. Hoy vamos a estar conversando con Luis Diego Fernández. Él es doctor en filosofía, docente universitario y autor de varias obras, entre ellas Foucault y el liberalismo del año 2020 y también La creación del placer, cuerpo, vida y sexualidad en Michel Foucault, que es del año 2022, año pasado, pero acá tenemos una copia. Vamos a estar conversando sobre estas dos obras de Luis Diego Fernández. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Antonella? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contenta de tenerte hoy acá. Ujú. Tenía muchas ganas de entrevistarte hace rato, así que contenta de tenerte acá. Y Luis Diego, me gustaría empezar conversando un poco sobre, más que nada sobre la primera obra, en esta primera parte de la entrevista, pero Ujú. preguntarte qué lugar tiene Foucault dentro del liberalismo. Es una buena pregunta en general y que suele suceder que los liberales cuando me entrevistan tratan de entrar por ahí, porque eso es como lo innovador, digamos, ¿no? En general, uno cuando estudia Foucault, en general, viene de tradiciones más progresistas o de izquierda, es un filósofo, digamos, que tiene un vínculo con esa tradición. Pero lo cierto es que Foucault siempre tuvo una suerte de temperamento libertario, yo siempre lo marco eso, digamos, ¿no? Foucault sí es cierto que venía de una tradición más bien de izquierda, pero siempre fue un crítico de la estatalización, siempre fue un crítico de los dispositivos disciplinarios, entonces era una izquierda libertaria, digamos, aquella de los 70 en la cual Foucault está ubicado, digamos. Es bastante complejo igual tratar de etiquetarlo. Mm. Entonces yo creo que sí, que hay ciertos vasos comunicantes, un poco en el libro trato de plantearlo, ese texto es una tesis de doctorado que está un poco adaptado, digamos, un ensayo para que sea más amable, y es verdad que Foucault a fines de la década del 70 estudia el liberalismo con mucho detalle, toda la diversidad de escuelas, tanto el liberalismo clásico del siglo XVIII como las escuelas del siglo XX, tanto la escuela, digamos, ordo liberal alemana, la escuela de Chicago, Mises, Hayek, con mucho detenimiento, con poco juicio crítico. Eso es lo que a veces para una perspectiva más de izquierda sorprende, porque muchos dirían, bueno, Foucault es un denunciador del neoliberalismo. De hecho, él usa el término neoliberalismo, pero lo explica, eso tiene un origen, que es el coloquio Lippmann en, digamos, en París en el año 38. Ese término originariamente estaba totalmente ausente de una cuestión peyorativa, era más bien un nuevo liberalismo del siglo XX que trataba de pensar ciertas temáticas que eran propias de ese siglo y no del siglo XVIII, porque el mundo había cambiado, había pasado una revolución industrial, digamos, era otro tipo de cuestión. Y Foucault es muy analítico, es muy preciso, incluso yo diría que tiene cierta atracción por algunas posiciones. Esto tampoco lleva a decir que Foucault era liberal, digamos, pero me parece a mí que hay cierta convergencia, hay alguna convergencia entre postulados de Foucault con algunas ideas liberales, ¿no? Ahora, quiero llevarte a otro punto que me parece clave, ¿no? Y que dentro de la obra también es fundamental, que es el placer, ¿no? El papel Ujú. del placer. Y te pregunto acá, Luis Diego, de qué manera, de qué forma en su momento Foucault lo analiza? ¿De qué manera analiza el placer? Y además, ¿por qué hoy es importante, ¿no? También seguir haciendo énfasis en ahí, hacer énfasis en el placer. Y mucho más en un mundo que hoy, insisto, parece obsesionado de alguna forma con esa regulación o el control del Ujú. placer, ¿no? Y lo vemos hoy también con el auge de muchos de estos modelos nacional populistas de derechas. Ujú. Pero te pregunto, ¿por qué se interesa Foucault por el placer? Es interesante la pregunta también. Yo creo que tiene como diferentes niveles de análisis. Uno, para desmarcarse de la tradición freudomarxista, que ponía el énfasis en el deseo, digamos. Eso tiene que ver también con una discusión interna. Foucault siempre fue muy crítico de la hipótesis freudomarxista, de la represión, de pensar en términos de represión y demás. Y es por eso que buscó una alternativa, no tanto hacer hincapié en el deseo, de que hay que emanciparse del deseo. Eso estaba muy de boga en la década, digamos, del 70, principios de los 80, donde se buscaba esto, ¿no? Como una liberación sexual. Y Foucault tenía una posición un poco tensa, crítica con esa postura. Entonces él decía, no hay tanto que emanciparse del deseo, porque eso implicaría pensar el poder en términos de represión, y él estaba en desacuerdo con esa posición, sino más bien hay que crear placeres, ¿no? Entonces, hacía el énfasis en la cuestión del placer, pero el placer como algo a ser creado. Eso siempre me resultó muy interesante
y muy extraño también, digamos, porque un poco la pregunta del libro es cómo se crea un placer, qué es exactamente crear un placer. Y yo creo que Foucault hace toda una genealogía, toda una investigación muy precisa desde Grecia, Roma, el cristianismo, la modernidad, pensando el cuerpo en primer lugar, pensando la dietética, la alimentación, la sexualidad. Digo, hay que mirarlo de manera integral, porque a veces cuando uno habla de placer, a veces piensa solamente en la mesa, en la alimentación, en el vino, en la sexualidad, que por supuesto eso está en un primer lugar. Pero Foucault, por ejemplo, hablaba de degenitalizar el placer, o sea, pensar un placer fuera de la genitalidad, y ahí entran otro tipo de prácticas que uno puede entenderlas como creaciones, el sadomasoquismo. Foucault era sadomasoquista, era gay y sadomasoquista y no tenía ningún problema en, digamos, como vivir esa vida. Y bueno, uno puede pensar eso, ¿no? Que algunas prácticas sexuales no son genitales, como el sadomasoquismo, por ejemplo, que implica erotizar relaciones de poder, que son reversibles, que son consensuadas, digamos, que hay una estética en torno a eso. Otra opción son las drogas, o sea, Foucault experimentó con LSD, sobre todo en Estados Unidos, porque él viajaba mucho a Estados Unidos también, a California, y ahí tuvo una experiencia importante con LSD. Entonces uno puede pensar que el placer no necesariamente pasa por lo tradicional, sino por ejemplo, experimentaciones lisérgicas, por crear prácticas sexuales distintas. Y me parece que en ese sentido Foucault es muy interesante incluso por una perspectiva puramente liberal. Me parece que un liberal tiene que estar en línea con esta búsqueda, ¿no? Porque en definitiva lo que está en el eje es la noción de la autonomía del cuerpo, que para mí eso es muy importante, digamos, ¿no? Ahora, esto que decís me lleva también a repensar, incluso en la religión, ¿no? El papel de la religión. Pero fíjate la manera en la que muchos de estos controladores o reguladores del placer que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Pero que hoy también, lamentablemente, ¿no? Siguen existiendo. Fíjate que una de las primeras cosas a las que se tiende es a deshumanizar a la persona, ¿no? Mm, Y empezar a catalogarla, el hereje, el loco, el mm. enfermo, el anormal. ¿Cómo entendemos esto también? ¿O qué visión le das a esta deshumanización, ¿no? ¿Y qué papel también tiene la religión, ¿no? A lo largo de estos 2000 años. Y es clave. Yo creo que básicamente lo que ahí uno puede plantear incluso desde Foucault es una oposición entre una moral de código y una moral de la forma. Jugó un poco, digamos, cuando uno lee a Foucault, uno ve que él jugaba un poco con estos términos, norma versus forma, digamos, ¿no? En Ujú. general, lo que ha preponderado es una moral de código, que nos marca lo que está permitido y lo que está prohibido. Eso, por supuesto, se ve en el cristianismo. Pero también se ven otro tipo de cuestiones, ¿no? Ciertos códigos que también tienden a marcar lo que está prohibido. Obviamente que las sociedades tienen que articularse mediante algún tipo de código, digamos, normas hay en todas las sociedades. Pero lo que tiene que ver con las prácticas, si vos querés, más privadas, individuales, bueno, ahí uno tal vez puede autorregularse. Entonces Foucault lo que planteaba era más bien una moral de la forma, o sea, que uno debe tomar la propia existencia, la propia vida como un material estético, o sea, pensar incluso digamos, en términos de arte de vivir, ¿no? Una técnica de la vida. Y ahí no necesariamente uno debe seguir un código externo, sino que uno puede autorregularse como se hacía en la antigüedad, ¿no? Pero sí, esa es una práctica minoritaria. Uno diría que en general ha preponderado una visión normativa, reguladora, punitiva también de ciertas actividades, y eso nos lleva a lo que vos marcabas de bueno, hay que fijar un límite entre una práctica normal y una anormal, digamos, ¿no? Que es muy interesante para discutir, porque si uno lo ve históricamente, eso es tan relativo, porque hoy uno puede ver que un gay se puede casar y tener hijos y es normal, y hace 50 años nada más, y todavía en muchas sociedades, la práctica homosexual está criminalizada. Entonces uno dice, es alucinante eso, ¿no? Como en 100 años, hace 100 años esa práctica era anormal y hoy es normal. ¿Qué cambió de la práctica? Nada. Es la misma práctica. Ahora, simplemente lo que cambió es la forma de interpretarla, es la regulación sobre eso. ¿No? Eso es muy interesante para mí. Ahora, cuando nos toca hablar de temas o de conceptos, ¿no? Yo quiero llevarte al concepto de posmodernismo, Ujú, porque generalmente escuchamos mucho dentro de muchos de los ambientes, a veces académicos, intelectuales, esta crítica fuerte ujú, hacia el posmodernismo. Y creo que a veces
tampoco se entiende qué es ese posmodernismo. Y creo que llega una crítica solo por criticar, ¿no? ¿Qué es el posmodernismo, Luis Diego? Y por qué también aparecen todas estas críticas o esta connotación negativa o peyorativa sobre el término? ¿Qué rescatamos de ahí? Mira, yo creo que es muy interesante. Yo hace poquito lo subí también a mis redes y lo sumé a una nota que armé sobre esto, que uno de los editores de Reason Mag, que es que es un órgano libertario, digamos, defendía una posición posmoderna a partir de postulados libertarianos, digamos. Me pareció muy original, muy interesante. Vi ese video, lo subí. Yo comparto su visión. Yo creo al revés. Yo creo que hay ¿No? vasos comunicados. ¿Eh? ¿Cómo? Creo que es Nick Gillespie de Reason. Sí. Exactamente, sí. Y me pareció muy interesante porque él decía, la verdad, lo que yo siempre pensé. A ver, trato de hacer un poco de historia. Yo tengo 47 años. En la década del 90, la posmodernidad era vista desde una posición liberal, al revés. O sea, te diría que hay un libro de Jameson, que es un teórico marxista, que asociaba digamos, a la posmodernidad con la lógica del capitalismo tardío y decía que quienes éramos afectos a Foucault, Deleuze, Derrida, todos los autores que se suelen sindicar como posmodernos, éramos liberales culturales, no marxistas culturales. Es lo contrario, digamos, ¿no? A mí siempre me pareció extraño que hoy se hable de marxismo cultural cuando en la década del 90 todos estos autores eran más bien tildados de burgueses, narcisistas, esteticistas, digamos, totalmente despreocupados de la cuestión social. Y es verdad, porque uno de los ejes de una posición que uno podría llamar posmoderna en un sentido técnico, porque es verdad que la noción de posmodernidad después tuvo inflación conceptual y se aplicó a prácticamente cualquier cosa, pero la posmodernidad básicamente es una crítica a las grandes narrativas, a los grandes relatos articuladores, ¿no? Y en ese sentido es un proyecto ilustrado, es un paso más, yo te diría, respecto de la ilustración, digamos, ¿no? Es un ejercicio de la razón, básicamente, porque hay un punto que es importante, que es por qué uno no puede cuestionar la propia sociedad en la que uno vive. O sea, está bien, uno vive en sociedades occidentales, tolerantes. Yo prefiero vivir en este tipo de sociedades que en sociedades teocráticas, sin duda, digamos, pero eso no quita que yo no pueda ejercer mi juicio crítico sistemático sobre la sociedad en la que vivo, digamos, ¿no? Si no, uno tendría que estar obligado, si no a hacer un elogio permanente de la cultura cristiana, occidental, como si uno le debiera algo a eso. No, es parte del ejercicio y me parece que un poco la posmodernidad, en términos filosóficos, digo, porque la posmodernidad es un concepto arquitectónico, estético, pero acá estamos hablando más de filosofía, tiene que ver con eso, con un paso más, con cuestionar grandes relatos. El marxismo fue un gran relato, el cristianismo fue un gran relato, el liberalismo también fue un gran relato. Entonces, por ahí algunos ven que ejercer un juicio crítico a ciertos parámetros del liberalismo clásico implicaría ser antiliberal, cuando en verdad yo creo que un liberal tiene que estar abierto a lo nuevo, y eso no impide que sea crítico incluso con la propia tradición de la que uno se siente adscripto. Me parece lo contrario, digamos, ¿no? Entonces yo al revés veo que un posmoderno debería ser un liberal cultural, no un marxista cultural. Tiene todo el sentido, Luis Diego, y acá esto me lleva también, ahora hablabas del cristianismo, ¿no? Y me lleva directamente a personajes como Jordan Peterson, ¿no? Que también son increíblemente alabados dentro de muchos de estos entornos que dicen defender la libertad, ¿no? Cuando parece ser que, claro, algunas libertades o las libertades que convienen, ¿no? Pero, bueno, Peterson haciendo ese énfasis en cómo a la gente, a las personas no les queda más opción que adherir al cristianismo y que se recae una y otra vez, vos decías, ¿no? Conceptos como el marxismo cultural o temas como la ideología de género, ¿no? Crear ideologías de cuestiones que, eh, digamos, denigrar la idea del género, ¿no? Pues yo creo que el género o la identidad de género es una de las máximas expresiones de individualismo, ¿no? Creo que tiene que ver con el centro del individuo. Eso y después temas, ¿no? Como la crisis, esta crisis de la masculinidad, que más bien puede ser una crisis del machismo, ¿no? Y las generaciones blandas, ¿no? Llaman generaciones blandas a todo lo que no, a lo que no se suma a sus cruzadas morales, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo entendemos estos temas? Y además,
¿cómo podemos analizar hoy el fenómeno, ¿no? De personajes como Jordan Peterson? ¿De qué manera podemos desarmar estos conceptos, pero principalmente a desenmascarar lo que verdaderamente es o en lo que piensa Jordan Peterson? Yo creo que son síntomas, ¿no? O sea, hay que pensarlo tanto Peterson como otros probablemente que tienen como menor nivel, incluso algunos influencers de redes o lo que sea que tienen muchos seguidores. Para mí son síntomas. Yo, como tengo una perspectiva bastante Foucaultiana, trato de pensar en términos de epistemes, en términos de estructuras, y bueno, hay individuos que encarnan por ahí esa episteme de ese momento, digamos, ¿no? Lo que sí yo veo claramente en ese sentido es una reacción restaurativa, o sea, cuando uno ve este discurso de la nueva derecha, este discurso de la derecha alternativa, del populismo de derecha, neofascismo, cada uno puede ponerle el título que quiera, es una revolución restaurativa, porque lo que ellos tratan de hacer es, bueno, critican el establishment, lo que ellos llaman establishment, digamos, que es cierto en el sentido que hay un establishment que es progresista, digamos, ¿no? Ese establishment quizás se consolidó, no sé, en la década del 90 con el clintonismo, después con Obama, que a mí no me parece mal, digamos, a mí me parece que está bien que haya una libertad de mercado, uno puede discutir después más menos intervención, que haya un respeto por las libertades civiles, en eso demócratas, republicanos, moderados coinciden, casi todos. A mí ese establishment me gusta, digamos, pero bueno, los chicos, tal vez más jóvenes, ven eso como lo establecido y el discurso rebelde viene por los otros lados, por esta derecha extrema, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que no es, a ver, acá es donde yo veo como una suerte de chantaje peligroso, porque yo podría entender, digamos, una reacción revolucionaria por derecha, pero acá hay una restauración, porque lo que se pretende es restaurar lo viejo, lo que se pretende es restaurar un esquema de familia idílico, tipo, lo que se pretende es restaurar lo que vos marcabas de la masculinidad arquetípica, cuando uno ve esos modelos de masculinidad, bueno, es el típico macho, digamos, ¿no? Putin, Bolsonaro, Trump, son los tipos fuertes, el hombre fuerte, digamos. Y hay toda una asociación ahí con las posiciones moderadas, con la pérdida de virilidad, ¿viste? Que asocian generalmente, vos sos un tibio, sos un maricón, digamos, ¿no? Asocian política con sexualidad, hacen como una ensalada en ese sentido. Pero yo creo que en el fondo lo que es peligroso es este elemento de restauración, es una reacción peligrosa en ese sentido. Y por supuesto aparecen estos pseudo conceptos como ideología de género. No existe eso. Lo que existen son teorías de género, filosofías de género, que son muy importantes. Yo te diría desde la década del 90, nacen en los Estados Unidos. De hecho, te diría que Butler, que es una de las teóricas más importantes, hoy está siendo leída desde un prisma liberal. Incluso yo creo que los liberales deben leer a Judith Butler, porque Butler tiene posiciones, es verdad, no es una filósofa de izquierda, digamos, pero hace una defensa a la autonomía del cuerpo que es hasta libertaria, digamos, ¿no? Me parece que eso es una tarea pendiente de muchos liberales, ¿no? Entonces sí, vuelvo un poco a tu pregunta. A mí me parece que hay que ver todas estas expresiones como una reacción que sí, yo creo que es neofascista, yo uso ese término, me parece que es muy peligroso, ¿no? Me quedo en el tema de los síntomas, ¿no? Repensar lo que estamos viviendo a lo largo del mundo, ¿no? En prácticamente todos los continentes, el auge de muchos de estos modelos, el fenómeno dentro del liberalismo, ¿no? Que hoy parece que hay yo siempre digo, un liberalismo liberal y un liberalismo iliberal, ¿no? Como muchos se han encargado desde adentro de ese liberalismo, infiltrado, creo, ¿no? Yo por muchos conservadores o personas de esta nueva derecha o la derecha, ¿no? Se han encargado de expulsar a los liberales del Ujú. liberalismo. Me quedo con esas cosas. Creo que tuvimos una conversación muy interesante. Diego, la disfruté mucho y bueno, una vez más te agradezco. Te agradezco por la conversación, por tu trabajo y bueno, por seguir enseñando de estos temas que son cruciales, ¿no? Para entender lo que nos pasa hoy en pleno siglo XXI. Gracias a vos. Y lo que yo valoro es esto, ¿no? O sea, esta apertura de a buscar voces tal vez distintas, fuera de ciertos sectores liberales tradicionales. Yo vengo tal vez de una posición que es más progresista, pero con el paso del tiempo ya me siento un liberal, digamos, en este sentido que vos lo decís, digamos, ¿no? No en el sentido que hoy se usa. Lamentablemente es un término que está un poco bastardeado y que espero
salga de ahí, ¿no? Gracias, Antonella. Muchas gracias, Luis Diego. Gracias también a toda la audiencia y nos encontramos pronto en el próximo episodio de Hablemos Libertad. Hasta la próxima.